Imperio Titán capítulo 53. Un hombre gigante, una pequeña sombra. Bertolt está preocupado. El entrenamiento de hoy ha sido particularmente duro. Los oficiales marleyanos han obligado a los aspirantes a guerreros a correr más, luchar con más ahínco y disparar más lejos, y todos están literalmente exhaustos. Es tarde, más tarde de lo habitual, cuando el día termina, y se les permite regresar al campo de internamiento. Marcel y Porco ya se han ido, Annie está a punto de seguirlos, y Bertolt desearía hacer lo mismo, pero sabe que no puede. Todavía no. Reiner no está a la vista, y Bertolt está bastante seguro de que aún no se ha ido a casa. Hoy ha sido un día duro para todos, pero especialmente para Reiner. Está último en todas las pruebas que les habían asignado, y Porco aprovechó la oportunidad para molestarlo aún más. Bertolt vio a Reiner contener las lágrimas y seguir corriendo cuando estaba a punto de desplomarse. A veces, Bertolt quiere regañar a esos chicos. Quiere defender a Reiner porque no entiende por qué siguen molestándolo. Claro, Reiner puede no ser el mejor trepando ni el más ágil, pero tiene una fuerza interior que Bertolt ha notado desde el primer día. Reiner tiene un propósito, algo que lo impulsa a seguir adelante, y su determinación es digna de admiración. No de burla. Sin embargo, nunca dice nada, por mucho que lo desee. Bertolt no es ese tipo de persona. No se planta porque no sabe qué decirles. No tiene comentarios ingeniosos ni mordaces que hacer, y no quiere que los demás también lo odien. Pero está allí después para ayudar a Reiner a levantarse, para escucharlo desahogarse sobre esos imbéciles, y espera que sea suficiente para convertirlo en su amigo. Se dirige al vestuario. Nadie se ha molestado en cambiarse antes de irse a casa. Todos están demasiado cansados, y Bertolt intuye que Reiner fue allí a esconderse. Empuja la puerta. Está oscuro dentro, y al principio, cree que se ha equivocado. No hay nadie. Pero cuando está a punto de regresar, oye un sonido apagado y aguza el oído. Es débil, pero sin duda es alguien llorando. Al principio, no sabe qué hacer. Piensa en irse lo más silenciosamente posible, pero no se atreve. Si los papeles estuvieran reservados, Reiner no lo dejaría. ¿Reiner? Los gritos cesan de inmediato y oye que alguien se mueve frenéticamente en la oscuridad. Soy yo. Siente la necesidad de tranquilizarlo antes de buscar el interruptor. Cuando por fin lo encuentra, ve a Reiner sentado en el suelo, mirándolo con los ojos rojos e hinchados. Bertolt, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando. Reiner lo mira con ojos grandes, aparentemente sorprendido de que alguien pueda estar preocupado por él. ¿Estás bien? Pregunta Bertolt. Él sabe la respuesta a esta pregunta, la gente rara vez llora porque está bien, al menos no así, y se siente estúpido por haberla preguntado. Debería haber dicho algo más. Debería haber pensado mejor antes de abrir la boca. Si los papeles se hubieran invertido, Reiner no habría sonado tan débil. Habría exigido una explicación, y eso es lo que debería haber hecho. Oye, Reiner, háblame, ¿qué te pasa? Ese tipo de cosas habrían sido aceptables. ¿Estás bien? Es una tontería y, desde luego, no es algo que Reiner hubiera dicho. Sí. Estoy bien, dice Reiner, sorbiendo por la nariz. Bertolt no sabe qué responder. Probablemente, Reiner no quiere hablar del tema. O quizá espera que Bertolt insista. No tiene ni idea de cómo interactuar con la gente, y Reiner no se lo pone fácil. Se rasca la nariz pensativo. Pero gracias por preguntar, continúa Reiner, al ver que su amigo parece atascado en su última respuesta. Gracias por siempre preguntar. Y con eso, Reiner se echa a llorar de nuevo. Bertolt lo mira, ligeramente asustado y sin saber qué hacer o decir a continuación. Lo siento, logra decir Reiner entre sollozos. Estoy cansado, ha sido un día duro. Bertolt se sienta junto a su amigo y le da una palmadita torpe en el hombro. Ha visto a su padre hacerle eso a su madre una o dos veces, y por alguna razón, es lo único en lo que puede pensar ahora mismo. Es consciente de que es tan tonto como preguntar ¿estás bien? Pero la presión que siente ahora por actuar con la mayor naturalidad posible le impide pensar en nada más. Porque esta situación dista mucho de ser natural, y no está preparado para afrontarla. Está bien, dice finalmente. Lo hiciste muy bien hoy. Creo que los instructores quedaron bastante impresionados. Reiner deja de llorar y lo mira desconcertado. ¿Bromeas? Soy un inútil, Bertolt. Soy un desastre en todo. Bertolt ladea un poco la cabeza para observar mejor a su amigo. Conoce las inseguridades de Reiner, sabe que es muy consciente de sus propios límites, pero no puede permitir que piense que es inútil. No es cierto.
Eres brillante, pero no inteligente. No es que seas tonto. No lo eres. Bertolt se queda callado un momento, el momento de volver a encauzar sus pensamientos. Reiner lo mira fijamente, boquiabierto. Por eso a Bertolt no le gusta hablar, se le da fatal expresarse. Tiene todos esos sentimientos dentro y le cuesta mucho expresarlos con palabras. A los que elige siempre les falta algo, ese pequeño detalle que podría expresar lo que realmente siente. Es frustrante. Lo que quiero decir es que llevas una luz dentro, Reiner. Y quizá no todos la vean, pero yo sí. Es brillante y nueva, y eso te convierte en el más extraordinario de nosotros. Y seguiría esa luz a cualquier parte porque confío en ti. Y quizás soy bueno disparando y apuntando, y soy súper preciso o lo que sea. Menuda cosa. Nunca seré como tú y debo admitir que estoy un poco celoso. Bertolt aparta la mirada. No pretendía sonar tan vehemente con todo el asunto, y ahora Reiner probablemente pensará que le está tomando el pelo, porque ¿quién dice esas cosas? ¿En serio? Debería haberse callado, eso suele serle útil. Es fácil para ti decirlo, responde Reiner finalmente. No suena enojado ni ofendido, solo un poco triste. Todos saben que tendrás un titán, probablemente el colosal. Pero esa luz de la que hablas, eres el único que la ve. Y aunque no sea así, no creo que sea algo que marque la diferencia. Cuando elijan a alguien para convertirse en guerrero, se basará en resultados y logros. Sí. Reiner tiene razón en eso. Tal como van las cosas, Reiner probablemente no consiga un titán. Quizás dentro de 13 años, con suerte. Incluso Bertolt lo sabe, y le rompe un poco el corazón pensar que ya no estará con su amigo. Pero no le parece relevante. Reiner hará grandes cosas por Marley, con o sin el poder del titán. Está convencido de ello. Bertolt da un respingo cuando su amigo le pone la cabeza en el hombro. No está acostumbrado al contacto físico con nadie más que su madre y se asusta un poco. Pero Reiner no parece darse cuenta de que se ha tensado, ya que no se mueve e incluso suspira profundamente. Gracias por animarme de todas formas. Siempre me dices cosas bonitas y nunca hago nada para devolverte el favor. Bertolt no tiene la sensación de haber animado a nadie, y sus palabras lo incomodan aún más. No quiere que nadie le devuelva el favor. Sería demasiado vergonzoso para él, porque significaría atraer mucha atención, y eso es definitivamente demasiado. Siente una oleada de pánico en el estómago y levanta la mano para protegerse. Reiner se incorpora para mirarlo, un poco sorprendido por su reacción. No es necesario, de verdad. Está bien. Su rostro está contorsionado por el miedo y Reiner pone su mano sobre su rodilla de una manera que espera que sea amigable y tranquilizadora. Está bien, Bertolt. No lo haré. Lo siento, simplemente no me gusta ser el centro de atención. Ya lo sé. Reiner parece un poco ofendido. Me refería a algo sin importancia. Ya sabes, algo entre nosotros dos. Ah. Todavía le daría vergüenza recibir cualquier favor, incluso en privado, pero la idea sigue siendo atractiva. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 30 de diciembre. De acuerdo. Entonces me aseguraré de comprarte algo. Solo para agradecerte por apoyarme siempre y por aguantar todos mis dramas. Y, ya sabes, solo por ser mi amigo. Sin embargo, no puede evitar la sonrisa que le devora la mitad del rostro, y pronto se refleja en el rostro de Reiner. Son amigos. Ese es el mejor favor que Reiner podría haberle hecho. Ambos se levantan y se abrazan para sellar su pacto. Bertolt emergió a regañadientes de las garras del sueño, encontrándose atrapado una vez más en los confines de la desolada y lúgubre habitación. Era la tercera mañana consecutiva que despertaba ante esta desalentadora visión. El implacable ciclo de oscuridad y desesperación se cobraba gradualmente su precio en su espíritu cansado. El hedor pútrido de la inmundicia impregnaba el aire, asaltando sus sentidos y mezclándose con el persistente olor a vómito que parecía adherirse a la misma estructura de la habitación. Un dolor sordo le roía el estómago, un doloroso recordatorio de que no le quedaba nada que expulsar, mientras contemplaba la nauseabunda idea de vomitar una vez más. Curiosamente, una picazón enloquecedora le cosquilleaba el puente de la nariz, una irritación implacable que pedía alivio. En ese momento, Bertolt anhelaba lo imposible, anhelando poseer sus extremidades perdidas solo para satisfacer el deseo enloquecedor de rascarse esa maldita picazón. Un sinfín de incomodidades asaltaban los sentidos de Bertolt, cada una más opresiva que la anterior.
Su garganta, semejante a un desierto árido, anhelaba un refrescante oasis de humedad, mientras que su lengua soportaba el peso de una sequedad insuperable, como si un ladrillo se hubiera instalado sobre ella. Una sensación de pesadez le roía el estómago como si amenazara con desprenderse de su cuerpo y precipitarse al abismo. Las emociones contradictorias del hambre y la saciedad libraban una batalla silenciosa en su interior, dejando a Bertolt perplejo por sus propias contradicciones fisiológicas. El corazón de Bertolt anhelaba un momento en el que pudiera simplemente entregarse al gozoso abrazo de la nostalgia, cerrando los ojos para ser transportado a los preciados recuerdos de antaño. En esos momentos dorados que ahora parecían lejanos, retozaba con sus queridos amigos en la inmensidad de una pradera bañada por el sol, mientras sus risas resonaban en el aire como una sinfonía de alegría. Con cada mirada dirigida a Annie, su mirada se cautivaba por su belleza etérea, una visión que le conmovía y lo dejaba hechizado. Las bromas juguetonas que compartían con Reiner despertaban una alegría contagiosa que resonaba en sus seres. Sin embargo, en medio de la ensoñación de estos preciados recuerdos, una interrupción repentina quebró la tranquilidad, devolviendo a Bertolt a la realidad cuando una voz atravesó la neblina, exigiendo su atención. ¿Tú allí? En la celda oscura, con el aire cargado de olor a descomposición, Bertolt alzó la cabeza lentamente al oír aquella voz inquietante que atravesaba el silencio. La mujer trastornada, que parecía disfrutar de su sufrimiento, colocó una silla justo frente a él. Su mirada bajó hacia el collar de hierro que le habían puesto alrededor del cuello, cuyas garras implacables lo encadenaban a la fría pared de piedra. Bertolt se preguntó por qué se habían tomado la molestia de inmovilizarle el cuello. Lo comprendió al observar sus extremidades cercenadas, cada muñón adornado con placas metálicas que le impedían cruelmente regenerarse. Una amarga comprensión lo invadió, comparándose con un gusano despreciable, sin dignidad, arrastrándose por la inmundicia y sin extremidades. ¿Qué quieres?, preguntó Bertolt, con la voz teñida de cansancio, mientras apoyaba la cabeza contra la gélida pared. El frío gélido le penetraba hasta la médula. Aunque la sensación no era nada desconocida, aún evocaba una incomodidad que amenazaba con consumirlo. Aún así, Bertolt armó de valor para rechazar el frío cortante, negándose a sucumbir a su desagradable abrazo. «Dígame, cadete Bertolt», preguntó la loca con entusiasmo, con los ojos brillantes de picardía y la voz llena de expectación. «Hablé con Reiner», continuó con un tono lleno de entusiasmo, y estuvo más que dispuesto a compartir sus ideas con nosotros. «Ahora, querido Bertolt, ¿nos dirá lo que necesitamos saber?». Su sonrisa adornó su rostro con un aura inquietante, haciendo que la habitual afición de Bertolt por las sonrisas flaqueara ante esa expresión peculiar e inquietante. Mientras la tenue luz de la linterna parpadeaba, la mirada de Bertolt se cruzó con la de ella con un aire de indiferencia. Sus ojos reflejaban una inexpresividad que reflejaba un lienzo en blanco. Con la mano firmemente agarrando un bisturí, con la punta brillante lista para la acción, pronunció palabras llenas de convicción, con la esperanza de provocar la más mínima reacción en él. Sin embargo, la actitud de Bertolt permaneció inflexible, su semblante inmóvil como una tabla pulida, impasible ante sus palabras e imperturbable ante el afilado instrumento que poseía. «Ambos sabemos que mientes, así que no entiendo por qué te tomas la molestia», replicó Bertolt con frialdad. Mientras mantenía un rostro estoico, parecía insultado por sus palabras. «Ustedes, demonios, no son más que mentirosos, tienen que esforzarse más», espetó Bertolt mientras miraba fijamente a la loca. Esta última mantuvo una sonrisa estoica, su rostro apenas mostraba emociones. «¿Diablos? Nos han llamado así muy a menudo, ¿por qué?», preguntó la loca, y por primera vez, su voz sonó genuina mientras se ajustaba las gafas. «Esos son todos ustedes, engendros del diablo». Mientras buscaba desesperadamente consuelo cerrando los ojos con fuerza, una abrumadora cacofonía de voces inquietantes resonó en su mente atormentada. Cada voz era un recordatorio inquietante de las innumerables vidas inocentes que había extinguido sin piedad. Una sinfonía sombría compuesta por los gritos de miles, un peso indeleble que agobiaría su conciencia para siempre. «Ya veo, ¿qué pasa con toda la gente que has matado? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?», preguntó, de nuevo con tono sincero, algo que sorprendió a Bertolt. Mientras un cosquilleo danzaba por las delicadas grietas de sus ojos, Bertolt desvió la mirada instintivamente, incapaz de afrontar el torrente de emociones que lo inundaba. Poco a poco, un velo de neblina descendió sobre su visión, acompañado por la sutil formación de lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Cómo puedo vivir conmigo mismo?». Las palabras escaparon de los labios de Bertolt.
Su voz temblaba de cruda vulnerabilidad. Cada sílaba reflejaba su batalla interna. Negándose a sucumbir a la abrumadora oleada de fragilidad, apretó la mandíbula, decidido a no sucumbir a la aparente debilidad que representaban las lágrimas. Tragando saliva con determinación, deseó que las gotas salinas se disiparan, deseando contra toda esperanza que desaparecieran de su rostro. ¿Por qué?, preguntó con una determinación inquebrantable en la voz. ¿Intentaste matar a Marco Bot? Sabes que los pidió a ambos, quiere hablar con ustedes, dice que quiere comprenderlos a ambos. Con cada sílaba pronunciada, su voz se intensificaba y resonaba en el aire. Mientras su penetrante pregunta flotaba en la tensa atmósfera, la frágil compostura de Bertolt se quebró, su angustia resonó en un sollozo desgarrador. Los recuerdos de Marco inundaron su mente, recordándolo. Si no hubiera estado escuchando su conversación, todo estaría bien ahora. ¿Por qué mataste a toda esa gente en Trost? ¿Por qué destruiste la puerta? Dices que somos demonios, pero entre las víctimas también había bebés recién nacidos. ¿Cómo se les puede culpar de algo que nunca hicieron?, preguntó, con la voz alterada. Bertolt sintió como si su madre le hablara. Bertolt quería taparse los oídos. Ya no quería escucharla. ¿Crees que tu padre estará orgulloso de ti? Al saber que su hijo mató a miles de inocentes. Bertolt, con el corazón abatido por la angustia, no pudo evitar liberar sus emociones contenidas. Con voz temblorosa y las mejillas bañadas en lágrimas, profirió una conmovedora exclamación. Este mundo es cruel. No pude elegir, ninguno de nosotros lo hizo. No teníamos opción. ¿Crees que quería matar a toda esa gente? ¿Qué clase de persona querría hacer algo así? Nunca quise nada de esto, pero al final, solo puedo vivir conmigo mismo, el mundo nunca me dio otra opción, así que solo puedo seguir viviendo. Respirando agitadamente por el esfuerzo, la voz de Bertolt resonó en el aire mientras gritaba la última parte de su mensaje a la loca. La intensidad del momento flotaba palpablemente en el aire, acentuada por su respiración entrecortada. Mientras luchaba por recuperar el control de su respiración, una repentina comprensión lo invadió como un maremoto rompiendo en la orilla, en medio del caos. No había notado el leve atisbo de algo inusual. La loca no estaba allí, dejando solo una silla abandonada como vestigio de su presencia. Con un profundo suspiro, Bertolt sucumbió al peso del agotamiento, dejándose hundir en la comodidad de la pared tras él. Con la cabeza apoyada en la fría superficie, cerró los ojos, buscando consuelo en el reino de los sueños. En ese estado etéreo, los recuerdos de una época pasada inundaron su mente, transportándolo a una época en la que su corazón rebosaba de genuina felicidad. Una época en la que las risas resonaban por los pasillos y la calidez de la verdadera amistad lo envolvía. Mientras los suaves rayos del sol matutino entraban de puntillas en la habitación, una voz alta e imponente rompió la tranquilidad, gritando: «Bertolt, despierta». Lentamente, como un gigante dormido que despierta de sus sueños, Bertolt se movió, abriendo sus ojos somnolientos. Una sonrisa cálida y genuina floreció en sus labios al contemplar a su fiel amigo Reiner de pie ante él, con el rostro lleno de determinación, instándolo a levantarse de la comodidad de su cama. «Bertolt, sabes que el instructor no estará contento». Bertolt parpadeó y se giró para mirar detrás de Reiner. Vio a Jean, Marco, Eren, Connie, Annie, Armin, Marcel y Porco mirándolo con sonrisas, todos juntos de nuevo. Al ponerse de pie, una oleada de vigor renovado lo recorrió, revitalizando sus sentidos y llenándolo de energía. Sin embargo, al dar un paso tentativo hacia adelante, la fuerza que lo había envuelto momentáneamente se disipó rápidamente, dejándolo vulnerable y débil. Sus rodillas temblaron, amenazando con ceder, y se encontró al borde del colapso, un descenso casi inevitable hacia el suelo. Abrumado por un agotamiento repentino y abrumador, sintió como si le hubieran drenado hasta la última gota de vitalidad. Reiner intercedió rápidamente, extendiendo el brazo para rodear a Bertolt, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que permaneciera erguido. Al observar la torpeza de Bertolt, Reiner mostró preocupación, lo que le llevó a preguntar: «Bertolt, eres tan torpe, ¿sabes? Bertolt, ¿por qué lloras?». Sorprendido por la inesperada pregunta, Bertolt se tocó instintivamente las mejillas húmedas, sintiendo el calor de sus propias lágrimas. Sin embargo, en medio de la abrumadora oleada de emociones, una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Bertolt, al reunir el coraje para pronunciar esas dos simples palabras. «Simplemente estoy feliz». Annie y Leonard.
Mientras los primeros rayos del sol se asomaban tímidamente por la estrecha ventana, una voz suave y melódica susurró suavemente en las profundidades del sueño de Annie. «Despierta, titán dormilón». El sonido reverberó a través de la puerta metálica, amplificando su molestia hasta un nivel insoportable. Annie abrió los ojos de golpe, su irritación era evidente al registrar, aturdida, la familiar resonancia de la voz del capitán Levy. Pero lo que realmente la irritaba eran los incesantes golpes en la puerta, como si intentara romper la sólida barrera con fuerza. A regañadientes, apartó la acogedora manta que la había envuelto, sus piernas recorriendo con gracia el amplio marco de la cama antes de finalmente tocar el gélido suelo. Consciente de la inminente incomodidad que aguardaba a sus pies desprotegidos, Annie no perdió tiempo en ponerse sus fieles zapatos, cuyo calor la envolvió como un abrazo protector. ¿Por qué demonios te enviaron? ¿Petra estaba ocupada o algo así? La voz de Annie destilaba una frustración palpable mientras clavaba una mirada penetrante en Levy. Aunque consciente de que se dirigía a un capitán, Annie no veía motivo para ocultar su enfado, sobre todo en presencia de alguien tan diminuto como Levy. La mención de la ausencia de Petra solo sirvió para intensificar su exasperación. Por desgracia para ambos, tengo que cuidarte hasta que te reúnas con el mocoso. Pero prepárate para mañana, advirtió Levy mientras le hacía señas para que lo siguiera, ignorando por completo su comentario sobre él. Annie, abrumada por la frustración, emitió un leve gemido de descontento, resignándose a seguirlo en silencio. Annie recordó el primer día de interrogatorio. Habían pasado 7 horas hasta que Annie respondió todas las preguntas que tenían, solo después de que el comandante Erwin estuvo satisfecho. Solo entonces se le permitió a Annie dormir y descansar mientras la loca tenía más preguntas, algunas que eran realmente inapropiadas. Afortunadamente el comandante le había dicho a la loca que no hiciera preguntas tan estúpidas. Annie se había quedado sola en su pequeña celda, apenas iluminada, con sus paredes frías y grises. Aunque aún dormía, encontró consuelo en que la cama debajo de ella, aunque sencilla, le proporcionaba un mínimo de comodidad. En este entorno desolador, lo único en lo que podía confiar era en la suavidad del colchón. A pesar de la desolación de sus circunstancias, Annie quedó gratamente sorprendida por la calidad de la comida en su celda. Superaba con creces las escasas raciones que había consumido durante su tiempo en el cuerpo de entrenamiento. Mientras saboreaba cada bocado, no pudo evitar apreciar el sabor y la riqueza de las comidas. El alimento le proporcionó un respiro temporal de la dura realidad de su confinamiento. Aunque a Annie se le permitía usar el baño, persistía una sensación de incomodidad debido al escrutinio constante que sufría. Petra vigilaba de cerca cada visita al baño. Esta estricta vigilancia se reforzaba especialmente porque Petra era la única mujer del escuadrón Levy. Con un destello de irritación brillando en sus ojos, Annie se levantó con gracia de la comodidad de su cama, su voz teñida de un tono de impaciencia, mientras posaba su mirada en la fea que estaba al otro lado de los barrotes. Oigan, preguntó con un tono de exasperación, ¿quién de ustedes tiene la llave? Al decir esto, no pudo evitar reflexionar sobre la capacidad mental del grotesco individuo que tenía ante ella, cuestionando la lógica que se tejía en su mente, pues él tuvo la audacia de preguntar, ¿para qué la necesitan? ¿Al baño o lo hago aquí mismo? Preguntó Annie con creciente irritación, cruzándose de brazos. Sus palabras parecieron dejar en claro su mensaje mientras Petra se acercaba con una llave. Te acompaño, ofreció Petra. Annie simplemente se encogió de hombros al ver que por fin podía salir de la estúpida celda, aunque solo fuera por unos minutos. Mientras Annie y Petra paseaban por el pasillo aparentemente interminable, sus pasos resonaban suavemente, envolviendo el entorno en un silencio sereno. Annie, absorta en sus pensamientos y sin ganas de conversar, encontró consuelo en el tranquilo silencio que las envolvía. El rítmico golpeteo de sus zapatos contra el suelo pulido era el único sonido audible. Sin embargo, justo cuando Annie creía que podría disfrutar del silencio un poco más, Petra se aclaró la garganta discretamente. Lamento haberte encerrado en la celda, pero el comandante Erwin te sacará lo antes posible, animó Petra. Annie guardó silencio. Si Petra esperaba un te lo agradezco, se equivocó cuando Annie simplemente guardó silencio y no dijo nada. Finalmente, Annie llegó al baño. Mientras se sentaba a hacer sus necesidades, Petra volvió a hablar. Sé que quizá la gente no lo haya demostrado tanto, pero te agradezco lo que hiciste por nosotras. La voz de Petra se oyó a través de la puerta cerrada. Annie tuvo que contener un gemido. No entendía por qué Petra quería tener una conversación en un momento tan inapropiado. Sé que encerrarte en la celda no fue lo correcto.
Ayudaste al cadete Marco, revelaste la identidad del titán colosal y el titán blindado, y ayudaste a la humanidad a capturarlos. ¿Qué intentas decir? Annie la interrumpió a media frase. Esta vez, Annie no se molestó en ocultar su enfado. Solo intento decir gracias por ayudarnos, eso es todo, respondió con seriedad, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Un silencio denso envolvió la sala mientras su voz se apagaba, dejando a Annie compartiendo el cansancio del momento. Con un suspiro cansado, rebosante de empatía y comprensión, escapó de sus labios. En voz baja, casi para sí misma, murmuró: de nada. Después de ese día, Petra fue la única que conversó con Annie. A menudo le contaba lo que pasaba afuera y cómo iba todo. Annie agradecía que al menos Petra fuera amable. Los demás también eran bastante buenos, excepto Olou, quien probablemente era más pesado que Reiner, lo cual era toda una hazaña. Annie se evadió de sus pensamientos cuando finalmente se detuvieron y llegaron a una puerta. Con aire de anticipación, Levi giró para encarar a Annie y la miró fijamente, con los ojos encendidos. El peso de su mirada transmitía un mensaje silencioso, una advertencia que resonaba en el aire como si dijera: no habrá una segunda oportunidad. Annie comprendió instintivamente que las palabras de Levi no debían tomarse a la ligera. Esto no era un juego, y las consecuencias eran reales. La mano de Levi se extendió, lenta y deliberadamente, para rodear el pulcro pomo de la puerta. Con un suave giro, la puerta se abrió, revelando el vestíbulo del cuartel general del Cuerpo de Reconocimiento, bañado por la cálida luz del sol que se filtraba a través de las altas ventanas. Y allí, de pie ante Levi, estaba una imagen que le dio un vuelco el corazón: Eren, Mikasa y Krista. Sin embargo, en medio del torbellino de emociones, la mirada de Annie se sintió irresistiblemente atraída por Eren, quien ocupaba un lugar especial en su corazón. En ese fugaz instante, su alegría se apoderó de él, llenando su corazón de un renovado sentido de pertenencia. Abrumada por la oleada de emociones, Annie se encontró instintivamente dando un paso al frente, moviendo las piernas por sí solas, imitando los movimientos de Eren como si un hilo invisible los conectara. Y entonces, Annie y Eren se encontraron entrelazados en un fuerte abrazo, abrazándose, ofreciéndose consuelo y seguridad. Mientras sus cuerpos se fundían, la voz de Annie, apenas un susurro, escapó de sus labios, cargando con todas las emociones que había ocultado durante tanto tiempo. Te extrañé, susurró, con palabras cargadas de vulnerabilidad y alivio. Encontró consuelo en la calidez del abrazo de Eren, como si todo el dolor y la incertidumbre se hubieran desvanecido momentáneamente. Capítulo 54. Una noche de placer. En la habitación en penumbra, siente su presencia incluso antes de verlo. Percibe el magnetismo entre ellos cuando se acerca, la electricidad que siempre crepita en el aire cuando se reencuentran. Siente el calor de su aliento en la oreja mientras murmura suavemente: te extrañé, Annie. En ese instante, una oleada de emociones la recorre, haciéndola retorcerse instintivamente. Al encontrarse con la mirada de él, ella percibe la intensidad de sus ojos, un reflejo del anhelo que refleja el suyo. Sus fuertes manos se posan en sus caderas, su tacto reconfortante y posesivo a la vez. No puede evitar fundirse con él, su cuerpo relajándose bajo su toque. Lentamente, sus ojos se cierran y sus labios se unen en una danza de ternura y deseo. Por un instante fugaz, se separan, sus respiraciones se mezclan en el aire mientras saborean la intensidad de su momento compartido. Sus miradas se encuentran, capturando momentáneamente la profundidad de su conexión. Tras vencer la vacilación, una oleada de deseo los impulsa hacia adelante, sus bocas chocando en una unión tumultuosa, impulsadas por un anhelo compartido y un hambre insaciable. En este abrazo apasionado, la lengua de él se aventura, entrelazándose con la de ella en una danza feroz, evocando una sinfonía de sonidos placenteros mientras ambos sucumben al placer embriagador. La simple necesidad de respirar se desvanece en la insignificancia cuando su única preocupación se convierte en el acto absorbente del beso. Annie, envuelta en una niebla etérea, ignora el paso del tiempo, mientras sus sentidos se ven cautivados únicamente por el tacto aterciopelado de sus labios y el seductor encanto de su irresistible lengua. Anhelando su presencia con una intensidad que le encendía el alma, se entrega y sutilmente moldea su cuerpo contra el de él, anhelando una conexión aún más profunda. En la exquisita intimidad del momento, saborea la sensación de su deseo despertándose, un calor palpable que se imprime con gracia en la parte baja de su espalda, desatando una sinfonía de sensaciones en su interior.
Una sonrisa deleitosa y traviesa adorna sus labios mientras se retuerce juguetonamente, provocando un gruñido primario que escapa de su garganta, resonando con pasión pura. Su lenguaje compartido de pasión y deseo se expresa a través de la encantadora danza de sus lenguas entrelazadas. Mientras su mano derecha explora delicadamente los contornos de su cuerpo, un dedo se aventura con audacia en la cinturilla de su falda. En ese instante electrizante, una intensa oleada de calor recorre sus venas, encendiendo sus sentidos de deseo y anticipación. Con precisión mesurada, su mano se desliza desde su costado hacia la suave curva de su vientre, dejando la calidez de su tacto una huella imborrable en su piel afiebrada. Un dedo solitario se aventura, como una llama parpadeante danzando sobre el lienzo de su piel desnuda, trazando un infierno de sensaciones que enciende su ser. Inhalando profundamente, siente como la embriagadora ráfaga de aire se entrelaza con las pulsantes oleadas de placer. Unas horas más tarde. «Guau», dice él finalmente, y lo mejor que ella puede hacer es asentir en un gesto desesperado de acuerdo y continuar respirando rápidamente, con el cabello completamente despeinado. Justo cuando estaban a punto de reanudar sus actividades, una interrupción repentina interrumpió su avance. La puerta se abrió de golpe, revelando la imponente figura de Mikasa. Vestía solo unos pantalones cortos y una camiseta ajustada que apenas ocultaba sus tonificados músculos y sus seductoras curvas. Annie no pudo reprimir un gemido de fastidio. El destino quiso que, precisamente Mikasa, hubiera elegido ese momento para frustrar sus planes. «¿Qué quieres?» «Estamos ocupados», preguntó Annie con fastidio. A pesar de estar desnuda, no le molestaba tanto estarlo, sabiendo que Eren le echaba un vistazo al trasero a menudo. «Siempre duermo con Eren, y mañana es el juicio. Así que me uniré a ustedes dos», dijo Mikasa con naturalidad. Con un movimiento sutil pero deliberado, se quitó con gracia la camisa que le apretaba, dejando al descubierto su pecho desnudo y brillante, con hilillos de sudor que recorrían los contornos de su torso esculpido. «¿Qué?